Un tema derivado de este caso tiene que ver con el financiamiento de la política. ¿Por qué? Porque de hecho, lo decía Diego al comienzo del programa, se sabe que una de las víctimas del triple crimen estaba asociado a un laboratorio que terminó financiando parte de la campaña, que aportó recursos a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. ¿Qué cambió desde ese momento acá a partir del triple crimen? Olivia. Sí, uno se imaginaría que después de un caso tan resonante y tan fuerte se pase legislación, se aumenten los controles para que ese tipo de dinero no pueda volver a entrar a la política. No fue así. No hubo cambios significativos ni en la ley electoral ni en los controles que se llevan a cabo para impedir que ese tipo de fondos puedan volver a entrar. El único cambio importante que se hizo fue en el año 2009 y lo que hizo es que las empresas no puedan darle más fondos a las campañas políticas, no pueden darle fondos a los partidos durante la campaña. Eso para muchos, en vez de ser un avance, es en realidad un retroceso porque oscurece más. Son personas, directivos de las empresas, los que aportan y es más difícil ligar a una persona a la industria farmacéutica, por ejemplo, como fue en ese caso, que si sabes directamente la empresa. Y si miras del lado de la justicia y los controles que se hacen, hoy tenés 10 peritos contables que trabajan muy bien, pero son 10. ¿Eso es mucho o poco? Es muy poquito. Imagínate lo que es revisar todos los balances de todos los partidos políticos en cada elección. Para las primarias y para las generales, solo con 10 personas. O sea, es decir, que el cambio lo que hizo terminó siendo más opaco la posibilidad de revisar quién es el que aporta. No es lo mismo Juan Pérez que Laboratorio X. Por lo menos con el laboratorio sabés de qué industria pertenecen y tenés una idea más clara de dónde vienen esos fondos. Con la persona tenés que hacer además el trabajo de unir a la persona a la industria. Con lo cual los cambios que hubo no fueron necesariamente para mejor y no se aumentaron tampoco los controles posteriores. Una asignatura pendiente entonces. El presidente Mauricio Macri habló hoy en un acto en Rosario sobre el narcotráfico y esto dijo. Y nuestros objetivos están claros. Trabajar juntos para que el camino sea hacia la pobreza cero en la Argentina. Trabajar juntos para derrotar el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Rosario y a todo el país. Y lo dice en Rosario, ¿no? Que no es cualquier lugar, es una ciudad que los propios vecinos han denunciado que ha estado sitiada por, tomada prácticamente por el narcotráfico. Sí, cada año el narco se lleva más de 200 vidas en la ciudad de Rosario y sus alrededores. Se nos acompañan Victoria Donda, gracias por venir, Leandro Santoro y Carla Carrizo, de 3 espacios políticos distintos. La pregunta que deja, de hecho lo que decía Macri recién, ¿alcanza con la voluntad política para vencer al narcotráfico? Escuchábamos recién al secretario de Seguridad diciendo que había faltado de eso durante la gestión anterior. Me parece, perdón, ¿no? No sé, ¿me empiezo yo? Libre albedrío. Tiene la palabra, Donda, tiene la palabra. Acá, así que los primeros. Lo que pasa es que me parece que cuando se habla de narcotráfico en abstracto, queda bien decirlo en un discurso, desde la política. Creo que después hay medidas concretas que hay que llevar adelante y yo no veo voluntad política en este gobierno de llevarlas adelante. No alcanza con ir a Rosario y hablar del narcotráfico. Recién vos decías, en más de 200 muertes se ha llevado el narcotráfico o crímenes sí, la violencia del narco, la violencia relacionada con las drogas y el tráfico ilegal de drogas. Ahora, ¿cuántas vidas se ha llevado en la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. ¿Cuántas vidas se ha llevado en cualquier otra provincia del país? En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos villas miserias que están además permeadas por el narcotráfico. ¿Cuántas vidas se ha llevado? Muchísimas. No lo sabemos porque no hay estadísticas ni de la ciudad ni de la nación. Ahora, hablar del narcotráfico a unos días de haber votado una ley de blanqueo y haber impulsado una ley de blanqueo en el Congreso de la Nación es francamente una contradicción. ¿Carrizo coincide? Bueno, varias cosas que me parecen interesantes. Primer punto, con respecto al financiamiento de las campañas, que tiene que ver, obviamente todos sabemos que el dinero ilegal del narcotráfico va a parar al financiamiento en negro de los partidos. Hubo, y ahí, esto es un dato clave. Perdón, diputada, sí. ¿Habla en general de todos los partidos? No, pero en la pauta lo vemos, mira, justamente por el tema de la reforma de la ley de financiamiento de partidos políticos. Hubo una reforma, que no se mencionó acá, que fue en el 2006. La reforma del financiamiento de partidos políticos, la primera se hizo en el 2002, y una de las mentoras fue una especialista que es Delia Ferreira Rubios, que fue, digamos, uno de los legados que podemos recordar bien de la Alianza, y se siguió el modelo justamente de México para evitar la infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas. ¿Qué pasó en el 2006? Se modificó. ¿Cuál era la gran innovación? Que no solamente eran responsables los
los que manejan los fondos de los partidos, sino los candidatos. Si esa ley no se hubiese modificado en 2006, simplemente se derogó ese artículo. Si no se hubiese modificado, hoy, cuando debatimos el tema del financiamiento de la efedrina de la campaña presidencial de 2007, el que estaría en duda, no estaríamos reconstruyendo la mano invisible de Aníbal Fernández, etcétera, sino que la que estaría judicializada la causa sería la expresidenta Cristina Kirchner. Primera cuestión. Segunda cuestión, obvio, coincido con Vicky, que el tema de el enfoque del narcotráfico es un enfoque multidimensional donde hay distintos tipos de estrategias, ¿no? Estrategias sociales, etc. Pero hay un avance que esta semana la vamos a hacer en el Congreso y que sí me parece positiva, que tiene que ver con los delitos complejos. Uno es el tema de la ley de arrepentido y otro es el tema de la extinción de dominio, porque el tema de la extinción de dominio es una verdadera vergüenza en la Argentina. ¿Lo puedes explicar en forma sintética? Sí, sintéticamente es que todo el dinero ilegal que tiene que ver con causas de corrupción, o digamos, de lo que sea, no es que digamos, funcionaba en la Argentina, digamos, el caso emblemático fue los fondos de María Julia, perdón, que fue el único caso emblemático, y todo ese dinero quedó para el Poder Judicial por una disposición de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, para financiar la propia negligencia no alcanza con los políticos. Necesitamos jueces y fiscales comprometidos. Entonces necesitamos regular, primero, qué pasa con esos fondos, quién los va a tener y cuál es el destino. Porque en ese momento, cuando se debatió lo de María Julia, varias ONG solicitaron que esos fondos fueran al Hospital Garrahan. Y la Corte Suprema dijo no. Van para el Poder Judicial, para pagar sueldos de jueces y fiscales que fueron negligentes. Entonces, hay varias aristas en el tema del enfoque al narcotráfico. Santoro. Bueno, varias cosas. Primero, buenas noches. Buenas noches. A ver, en relación al financiamiento de la política, yo creo que los argentinos deberíamos darnos un debate acerca de la necesidad de estatizar los partidos políticos. Y este es un debate de fondo, porque creo que a veces cuando hablamos de financiamiento de la política nos referimos solamente al financiamiento de la campaña electoral y en realidad los gastos más importantes de los partidos políticos están en la formación de cuadros, la realización de actividades, hay una serie de cosas que no están comprendidas en la ley. Sí hubo un avance importante la década pasada, que fue la reforma electoral, que implica de alguna manera las PASO y además la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la pauta publicitaria. Durante muchos años, el principal problema que tenían los partidos políticos para financiarse era conseguir el dinero suficiente para poder pagar la pauta en la tele. Y me parece que eso contribuyó en mucho. Seguro habrá que rediscutirlo porque me pasa a mí y le debe pasar a muchos. Cuando estamos en época de campaña electoral te cansa tanta publicidad, pero también es cierto que buena parte de los problemas que tenían los partidos políticos en todo el mundo es conseguir el dinero para poder tener presencia mediática. Y en relación al problema del narcotráfico, coincido con lo que dijeron las dos diputadas, le agregaría algo. Yo creo que por un lado tenés un tema que es difícil abordar, que es el tema del financiamiento, o sea, de cómo se mueve la guita negra en la Argentina. Y me parece que hay que buscarlo por ahí, porque muchas veces nos quedamos con que cuántas dosis de Paco se secuestraron, pero no le ponemos la atención al volumen, ¿no?, de dinero que mueve esta economía en negro. Y el segundo punto que es clave también, muchachos, es el rol de la policía. Ahora, pero precisamente, recién decía el secretario de Seguridad que lo que pasó durante la gestión anterior fue, o por lo menos, que no se hizo o que precisamente contribuyeron con el narco. Sí, yo no creo que haya políticos en la Argentina, y te lo digo honestamente, que tengan responsabilidad de gobierno que quieran favorecer el narcotráfico. La verdad, no lo creo. O sea que vos pondrías las manos en el fuego por Aníbal Fernández. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, no, eso es una Leandro, pregunta. en estos años vos hablaste siempre de que los medios hegemónicos trataban la información de una manera que siempre por ahí querían perjudicar al gobierno. Y muchas veces estaban informando sobre estas causas. O sea, no hay una autocrítica ahí que tiene que hacer el militante por ahí que estuvo de cerca del gobierno. Déjame decir lo anterior primero, porque si no queda trunco. Es muy difícil vender droga si no tenés vinculaciones con la policía, porque la policía tiene el control del territorio. Y esto lo saben todos. Es más, muchos sostienen que la droga también es una de las cajas de algunas policías, tanto en la provincia, en distintas provincias como en el área metropolitana. El que tiene el control del territorio sabe perfectamente quién es el que mueve en grandes volúmenes. Sí, también es muy difícil que la policía trabaje sobre un territorio y maneje un territorio sin que los dueños del territorio, quienes manejan ese territorio en volumen político y social, eso lo sabes, Leandro, no esté en connivencia con la policía, claro. Que los intendentes se entiendan de lo que hacen los comisarios. Es muy fácil hablar mal de la política y decir los intendentes. No es
hablar yo mal no de la pondría, política. yo no pondría las manos en el fuego por ningún intendente porque casi ninguno los conozco. La provincia de Buenos Aires no los conozco. No, la pregunta, Ahora, lo Leandro, cierto es ¿quién que maneja la policía? Bueno, yo creo que ¿Quién manejaba la policía? Hay Esta un policía que acuerdo- vos señalás. Hay un acuerdo de autogobierno, eso es Vicky, cierto, discúlpame. Hay un acuerdo de autogobierno. Hay un acuerdo de autogobierno entre la policía y muchos sectores de la política, Sí. para quienes les es más fácil que la policía haga. ¿En Santa Fe también? Después es muy difícil poder romper con esos acuerdos de autogobierno. El resultado de eso es la balacera que recibió la casa de Bonfatti cuando fue gobernador, la balacera que recibió la casa de Mónica Fein. ¿Por qué? Porque querer romper el statu quo y esos acuerdos de autogobierno que hay es muy difícil y hay que arriesgarse. Eso fue Digo, después de la tener un detención de los jefes de la gobernador- policía de Santa Fe, Tener acusados un de narco. Claro. tener un gobernador que quiere romper con eso hace que te balacen la casa y que nadie del sistema político diga nada. Los únicos que le balearon la casa fueron a quienes gobernaban en la provincia de Santa Fe en ese momento. Entonces, eso también hay que ponerlo en valor. Pues yo no estoy de acuerdo con que la policía solamente se autogobierne y quienes dirigimos en la política no estamos enterados de nada. No, pero a ver, tampoco decir, porque también es fácil venir a la tele y decir los intendentes son los que manejan la falopa en el conurbano. Es muy simple, si tuviéramos prueba. Mira, te voy a poner un caso muy concreto. Ahora hubo una renovación muy importante en muchos distritos, en La Plata, en 3 de febrero, con intendentes que son del PRO. ¿Ustedes piensan que dentro de 2 años los problemas de narcotráfico que hay en esos territorios se van a resolver porque hay intendentes de otro signo político? Es muy difícil. por ahí Y no no, lo que- perdóname. déjame terminar. Y no lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es que la policía efectivamente es un criptopoder. Y todas las fuerzas de seguridad, como tienen el control del territorio, muchas veces extorsionan a la política. Bueno, eso te iba a Fíjate decir. lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con el tema de los secuestros express. Está bien, eso te quiero decir. Por ahí no hay acción, pero hay omisión. Cuando todo el barrio sabe dónde está la fábrica de Paco, todo el barrio sabe, ¿eh? Es ahí, en ese portón. Y no actúa la policía, y no actúan los intendentes. Bueno, Perdón, Diego, de todos modos, hablando del caso de Pérez Miren, Corradi, los recién el periodistas. secretario de Seguridad decía, O los periodistas, evidentemente lo ayudaron a que pudiese entrar a la Argentina, visitar a su familia y volver, y que nadie haya dicho nada. Sí, o te ayudan, o lo que tenés también es que hay connivencia entre las fuerzas de seguridad y sectores de la política, pero eso está clarísimo. Lo que hay que dejar claro Pero también si está es tan que... claro hay que denunciarlo, Vicky. Pero Si está tan pero- claro hay que denunciarlo. No, porque si no, yo quisiera viste, le decir hacemos algo. mal a la política para sacar rédito personal. Diputada Carrizo, sí. El punto también es que, No, digamos, Leandro. Sí, hay que denunciarlo. ¿Y lo coincido estoy denunciando? en, No, en la algún, justicia. en algún Y cuando punto, tenga a lo que pruebas, creo lo que lo que hay que A instalar ver, los dos es... un segundo así puede hablar. Hay una especie... No, estamos bien porque nos conocemos, así que estamos en un clima en que podemos tolerar bien la vehemencia de cada uno. No, yo quería decir, acá el problema de la Argentina, 2 cosas que me parecen importantes. Primero, hay un problema en tres niveles: nación, provincia, municipios. El tema, obviamente, de que hay un equilibrio inestable con los gobernadores, porque hay una especie de statu quo de si avanzo, estoy solo en el mundo, porque no hay una política nacional, no ha habido en la Argentina una política nacional que enfrente este delito complejo y que no deje a los gobernadores huérfanos de una sustentabilidad en las políticas que ocurren. ¿Qué pasa? Entonces, sí es muy importante el tema de la territorialidad municipal. Y yo quiero advertir mucho con esto. Ojo, porque está probado que la demanda de las policías municipales no solamente que no resuelve el problema del narcotráfico, sino que lo expande, porque es mucho más fácil focalizar, coimear y controlar un territorio de magnitud pequeña, con menos coordinación de actores, que una fuerza provincial y una fuerza nacional consolidada. Entonces, el debate del narcotráfico implica, en primer lugar, tener que todos los gobernadores y los intendentes tengan el apoyo, la energía y la eficiencia de unas fuerzas policiales, que realmente estén especializadas en esto, para evitar las abdicaciones territoriales de gobernadores e intendentes y no avanzar y no legitimar el modelo de la policía vecinal en nombre de ningún control cara a cara del delito. Hay una pregunta, sobre la policía. Ahora, también hay una gran pregunta sobre la justicia. Y de hecho, con el tema de José López y la corrupción, hay una gran pregunta para hacerse sobre cuál es el rol activo que están teniendo los jueces federales en Argentina. Sí, de hecho, el fiscal que lleva la causa de investigación por este presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, Lo José agarraron López, con la mano en la valija. al que lo agarraron con las manos en la bolsa, por decirlo de alguna manera, revoleando dólares en un monasterio, habló en el programa de Fantino, hizo una suerte de mea culpa, habló del fracaso de la justicia. La justicia, cuando hablo del sistema judicial, hablo de policía, prefectura, todo el sistema de represión estatal,
se choca con los hechos, no los busca. Se choca con los hechos. La policía cuando hace un procedimiento, cuando ve al tipo bajando cocaína del baúl del auto. La justicia cuando mete preso o cuando procesa a los senadores, cuando Pontacuerto viene y cuenta. Cuando va en cana Lázaro Báez, cuando una cámara de televisión lo muestra contando la guita. Sí. Cuando va preso el señor López, cuando un vecino lo ve bajando dinero. ¿Cómo te sentís vos como fiscal federal? Mal. Y me imagino, preguntar. Mal. Mal porque es nuestro fracaso. Nosotros lo que hacemos es fragmentar. Claro. Y si vos fragmentás es la impunidad. Porque si uno, cada hecho vos lo sacás de la trama de sentido que lo explica. El problema no es Rafecas sobre Delgado, el problema es la matriz con la que trabaja la justicia argentina, que lo que hace es separar cosas. ¿Dónde se verás? O sea, coincidís, yo me doy cuenta. Recién Santoro te decía, llevarlo a la justicia, pero también pasa esto. Por ejemplo, grandes causas que se separan para garantizar la impunidad. Lo que dice Leandro, y yo lo entiendo también, digo, está en un lugar realmente incómodo. Cuando me dice Leandro, llevarlo a la justicia, es lo mismo que cuando alguien te dice, armar un partido ganal, digo, correrte. Digo, yo lo que hago es denunciar lo que creo que es el mal funcionamiento de la política en connivencia con la policía y el narcotráfico, y está a ojos vista. Digo, ahora si tuviese una foto de un intendente acordando con un narco, no te preocupes, Leandro, lo llevo a la justicia. Porque si hay algo que sabes es que miedo no le tengo ocasión. Entonces, algunas cositas todavía por ahí les guardo, pero están en el más allá y en el ámbito de las creencias. Con respecto a lo que dice Delgado y Ascendía, Delgado merece todo mi respeto, es una persona con quien he tenido posibilidades de charlar muchas veces, y lo que hace es un mea culpa sincero. Yo creo que tiene que ver con el funcionamiento, desde dónde se para la justicia para investigar. La justicia argentina tiene un sistema de investigación que está perimido. O sea, que no funciona más en este país, no funcionó en ningún lugar del mundo y ha sido superado por otros sistemas de investigación que precisamente investigan. Cuando vos agarras hechos aislados y dividís la causa como si fuese Jack el Destripador, ¿en qué termina eso? En impunidad. ¿Por qué? Porque da la impresión que el sistema judicial argentino y las fuerzas de seguridad fueron adquiriendo modelos que favorecen la capilarización de los delitos porque persiguen a los más pobres y no a los que realmente deberían perseguir. ¿Hablamos de narcotráfico? Estamos hablando hace ¿cuánto? 15 minutos de narcotráfico y no hablamos de lavado de dinero. Cuando Macri se para en un discurso a hablar de narcotráfico, lo que debería decir es que el narcotráfico existe porque la gente quiere ganar plata. Y si ganan plata con el narcotráfico, lo más importante de eso es venderlo, porque si no, no lo pueden gastar. ¿Y cómo lo vendes? Blanqueándolo. ¿Qué hicieron? Favorecieron el blanqueo. Diputada Carrizo, hablando de la justicia, usted pidió de hecho la destitución de Rafecas. Exactamente. Yo hice una denuncia al Consejo de la Magistratura para solicitar la remoción de Rafecas, porque la verdad lo escuché atentamente el programa ayer. También coincido con Vicky, realmente el fiscal Federico Delgado es un fiscal que es muy honesto y tal vez muy, ¿cómo diríamos?, muy modesto. Porque en ese programa él dijo que la virtud de Rafecas había sido evitar que la causa se cerrara. En realidad no fue una virtud del juez, la virtud fue de él mismo. Entonces, le reconoce al juez una virtud que en realidad no fue del juez. Digamos, la causa no murió en 8 años porque él todo el tiempo presentaba iniciativas para que la causa no muriera. Entonces, yo creo que, además de técnicas de investigación que podemos discutir o no, acá lo cierto es que los jueces federales, no todos, pero algunos, porque no son solamente los 8 que vemos en Comodoro Pi, son 300 jueces. El punto es que se ha convertido, es decir, la estrategia de la negligencia es tan delictiva, porque, digamos, como la escena cinematográfica de los 8 millones que vimos esa tarde en el convento. ¿Por qué? Porque los jueces federales en Argentina se han acostumbrado a administrar carpetas más que a proveer causas. Un juez es poderosísimo, como lo dijo ayer el fiscal. Es poder lo que administran. Claro, exactamente, poder político. 8 años una causa. Exactamente, encapsular esa causa. ¿Qué se hace con eso? Digamos, que la justicia funciona mal, que hay problemas, no se entiende, pero ¿qué hacemos al respecto? Es discutir la modificación de los procedimientos, del Código Procesal. Lo que hay que hacer es ir a otro sistema procesal. Pero digamos, el kirchnerismo había ido hacia ese lugar, se había aprobado una reforma del Código Procesal. Se paró.
¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que rediscutirla. Está en stand-by Pero no se necesita Perdón, también antes, una renovación Santoro de está pidiendo nombres. la palabra hace rato. Vamos a Sí. dar solo a Leandro y después quiero agregar algo de qué hacer con eso. Porque tenemos un espacio. Es Te el robó la Consejo de la palabra. Magistratura. Santoro. No hay que resignarse a la impotencia. Perdón, Leandro, pero esto es re importante. El Consejo de la Magistratura fue creado en la reforma de 1994 precisamente para esto. Para que sea un organismo que nos permitiera tener mejores jueces, tanto en el modo en que los seleccionábamos como en el modo en que los controlábamos. ¿Saben qué? El Consejo de la Magistratura, como otros organismos de control, no funciona en la Argentina. Un dato, el 97% de las denuncias, que son alrededor de 300 por año sobre el comportamiento de los jueces, digamos, el 97% se descarta. Entonces, tenemos mecanismos institucionales. ¿Quién controla a los jueces en Argentina? Pero No ahora sabemos cambiemos el impuesto a quién las es mayoría. ganancias, no tenemos la declaración jurada. Entonces, queremos que ese organismo deje de estar tan partidizado y haga lo que todos esperamos que haga. Controlar a los jueces. Ahora sí, Santoro. Ahora sí, Una pregunta a Santoro. Santoro. Quería preguntarle si cree él que el Frente para la Victoria, cuando fue gobierno, luchó contra el narcotráfico. Sí. A ver, yo creo que... Y pará porque se dijeron tantas cosas, a ver si en lo que tenía pensado para decir contesto parte de tu pregunta. Yo creo que hay una pelea de fondo acá que es las corporaciones contra la democracia. Y me parece que la justicia a veces funciona como una corporación, la policía a veces funciona como una corporación, el narcotráfico inclusive es una corporación, los que manejan guita en negro son una corporación y la política está permanentemente en una situación de tensión. Yo acá, si bien yo me siento parte de un espacio político y de un proyecto, yo defiendo la política. A mí me parece que la política tiene que penetrar todas las esferas de la vida social, y me parece que eso democratiza, sirve, transparenta y fortalece las instituciones. En segundo lugar, creo que no hay política de narcotráfico porque no hay política de seguridad en este gobierno. O sea, este es el único gobierno de derecha en el mundo que no tiene política de seguridad. Perdón, ¿antes lo había? Yo creo que antes había una política de seguridad. Había una política de seguridad que obviamente estaba enmarcada dentro de un programa social, porque también creo que buena parte de los problemas de la inseguridad radican también de una situación de precariedad social muy fuerte. O sea, recién Vicky decía, bueno, el tema del menudeo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha gente que se termina volcando a la droga, gente que vende droga, por ejemplo, madres de familia que venden droga como consecuencia de una cuestión social. ¿Vos creés que hubo una lucha fuerte contra el narcotráfico, que Cristina está A ver, Santiago, involucrada, pongámonos en números. La explosión de la importación de la efedrina en la Argentina pasó durante el gobierno anterior. Sí. A ver, es un problema regional, digamos, no es que los números de la Argentina distan mucho de lo que pasa en Brasil, en México, en Colombia, en Uruguay, o sea, son números regionales, está claro. Secretario Y tiene, de Cedronar, déjame, Vicky, y tiene mucho que ver también con las condiciones sociopolíticas de la región. O sea, no es que estamos hablando de un caso aislado. La Argentina no es Colombia. Más allá de que haya un montón, digamos, haya un proceso de latinoamericanización de la Argentina muy fuerte, lamentablemente en este sentido, donde las favelas, la marginalidad y muchas veces contribuye a que el fenómeno del narcotráfico termina arraigándose, no es Colombia porque está dentro, digamos, de los parámetros generales de la Santoro, región. durante muchos años, en el propio gobierno kirchnerista, decían que la Argentina era un país de paso. Sí. Hoy estamos frente a una Sí, realidad cuando totalmente vos distinta negás que no un se problema, cocinó hace no. una Igual semana. hay Yo algo, no estoy negando, discúlpame, pero hay algo que quiero decir que sí me parece muy grave de lo que acabas de decir. No es por el proceso de empobrecimiento y porque se hayan agrandado las villas durante este gobierno menudeo, que se agranda el menudeo o la capilarización del narcotráfico. Es por la facilidad de lavar plata. Sí. Acá no se Vicky, persigue pero al esa que gente- lava. no, yo coincido con eso. Lo que estoy diciendo es ¿Ves? que el menudeo no lava plata. No. O sea, los principales Claro. dealers hoy en la provincia de Buenos Aires en realidad son señoras, aunque te parezca mentira, son señoras que tienen hijos que terminan vendiendo droga para poder Pero ese es el llevar el problema perfil. del Antes de seguir los narcotráfico. tres, No, porque nos queda estamos hablando del menos de un menudeo. Cuando minuto. hablaste de capilaridad me refería a eso. Nos queda menos de un minuto para el debate. Queremos ofrecerle que cada uno cierre un tercio de ese minuto. Ay, qué difícil. Menos de un minuto. Bueno, rápidamente, yo no creo que son las corporaciones versus la política, porque la política no es el mundo de los ángeles, y a 32 años de democracia creo que es la corporación política la que fracasó en este sentido. Entonces, el ciclo que tenemos que cerrar es eso, es que los políticos o los políticos dejen de apropiarse de lo público. Segundo, no coincido con Leandro, obviamente lo perverso del tema de la inseguridad durante el ciclo kirchnerista es que el narcotráfico fue introducido por instituciones estatales que supuestamente tenían que protegernos. Cedronar
RENAR y ANAT. Entonces eso me parece muy perverso. Tenemos que cerrar ese ciclo y eso tiene que ser obviamente un acuerdo de toda la dirigencia. De todos los Yo las quiero mucho a las chicas, pero pocas cosas me molestan más que los políticos que hablan en contra de la política en la televisión. No y más somos políticos de las chicas, carrera. Muchísimo. Yo soy un militante político y reivindico la política y creo efectivamente que hay cosas para hacer que están pendientes, pero también me parece que lo que nosotros tenemos que evaluar cada vez que hacemos un diagnóstico es la situación general y contextualizar. Cuando descontextualizás y recortás la realidad, la manipulás. Y en eso es lo que yo criticaba de los medios hegemónicos. ¿Dónde la cierra? No hay responsabilidad. Bueno, Quiero decir que Tarjeta amarilla para quiero Ignacio mucho a la Liberal. diputada Carrizo y al muchacho que tengo al lado. No, a ver, me parece que lo más importante acá es rescatar que mucho más daño se le hace a la política, no cuando nos autocriticamos como parte del sistema político, sino cuando tratamos de ensayar defensas, aunque no lo parezcan, de quienes le hacen daño a la política, que es quienes se apropian de lo público, sea por el camino de la corrupción, sea por el camino de la evasión. Quienes hacen eso, merecen realmente un repudio porque esos manchan a la política. Coincido con vos, en eso coincido con la diputada. Gracias a los tres por acompañarnos. Los vamos a volver a invitar, no se preocupen, así seguimos debatiendo. Sin ninguna duda.